over the mountains and the sea. Your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the... Es un verdadero gusto para mí estar otra vez aquí con ustedes, abriendo la palabra de Dios y meditando en ella. En esta segunda parte de la introducción a los Efesios, Benditos en Cristo, parte 2. En el estudio pasado estuvimos viendo la primera parte y nos centramos en Efesios 1, del 1 al 5. Y vamos a leerlo otra vez para poder empezar nuestra meditación de hoy. Efesios 1, del 1 al 5. Y dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Oremos un momento. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por habernos permitido abrir tu palabra, Señor, juntarnos en este lugar y pensar en tus palabras, abrir nuestro corazón, Señor, a tu voz, para que nos dirijas y nos enseñes, para que nos instruyas, Señor, y ayudes a que crezcamos cada día en ti. Permítenos comprender esta palabra y que nuestras vidas crezcan y seamos edificados en ti. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Ha usted alguna vez observado cómo se prepara la fiesta de una quinceañera? Es impresionante ver todos los preparativos que hay que hacer para una fiesta de esas. El vestido, los zapatos, el maquillaje, el peinado, la esclava, el anillo, la corona. Son tantas cosas que se tienen que tomar en cuenta. No solo eso, el pastel, el salón, la iglesia, la comida, la limusina, el fotógrafo, el videógrafo, el DJ. Son muchas cosas incluidas en esa preparación, que se hace con mucho tiempo de anticipación. Frecuentemente es la mamá de la quinceañera la que anda en todas estas vueltas, pero es el padre también el que contribuye con todo el dinero. También hay que buscar algunos patrocinadores que ayuden con este gasto, algunos padrinos que quieran regalar algo. Pero es impresionante ver cómo, con mucho tiempo de anticipación, se está preparando la familia para este evento. La quinceañera es la beneficiada, a fin de cuentas. El día de la fiesta, de la celebración, se lleva a cabo todo esto en un orden secuencial, en un orden lógico. Podemos ver cómo desde que la niña despierta, comienza a arreglarse por la mañana, comienza a maquillarse, se viste, se arregla, agarra todas sus cosas, están llegando los chambelanes, están llegando los amigos de ella a la casa. Luego que ya está todo preparado, salen, se meten a la limusina y todo va en una secuencia desde ese momento. Luego de eso van a la iglesia, hacen el servicio religioso, todo es lo que lleva después de la iglesia, el parque. Luego de esto se van al salón de recepciones, donde también hay una organización que seguir, una secuencia. Todo esto lleva una planificación, lleva un esfuerzo. ¿Por qué? Porque el amor de los padres hacia su hija es tal que ellos no escatiman esfuerzos, ni tiempo, ni dinero para poder darle esta fiesta que ella tanto sueña, verse como una princesa, disfrutar con todos sus amigos, con los familiares. Esto es algo aplaudible a los padres, como ellos, por el aprecio que le tienen a la niña, hacen de todo con anticipación para poder celebrar. ¿Sabe usted que Dios preparó nuestro futuro desde la eternidad pasada?
cada factor, cada detalle, todo detenidamente, con sabiduría, con amor y sin escatimar ningún esfuerzo y ningún precio. Todo esto lo hizo con el fin de que seamos eternamente felices a su lado. De eso es que nos hablan estos versículos. Como vimos en la primera parte de este estudio, Pablo está preso en Roma, está escribiendo según el capítulo 3, versículo 1. La iglesia de Cristo debe saber de dónde viene, qué tiene que hacer y para dónde va. Esto es lo que Pablo empezó desde el versículo 1 hasta este último versículo 6 que vimos. Y les está diciendo a los cristianos de aquel tiempo y a nosotros también, que Dios les ha bendecido en Cristo. Eso es lo que vimos en la primera parte. Pero también quisiera detenerme un momentito en lo que es la expresión en Cristo, porque en la primera parte lo vimos, pero muy levemente. Creo que vale la pena que regresemos y nos detengamos un poquito aquí. Fíjense ustedes que Pablo, en Efesios 1:1, se expresa así a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. También en el versículo 3 dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo ya va mencionando 2 veces en estos 5 o 6 versículos la expresión en Cristo. Ahora, también lo menciona cuando empieza la carta a los Filipenses en el 1:1. También lo menciona cuando empieza la carta a los Colosenses en 1:2. Y a lo largo de sus cartas él está diciendo en Cristo continuamente. Ahora, ¿a qué se refiere esta frase? En Cristo. Da la idea de algo metido dentro de algo. Así es. Vamos a ver las formas en que usa la expresión en Cristo Pablo. Y el Nuevo Testamento en general también. Vamos a ver en Colosenses 3:4. En Cristo significa tener la vida de Cristo. También significa vivir la vida de Cristo. Filipenses 1:21. Significa tener nueva naturaleza. 2 Corintios 5:17. Significa compartir las victorias que nos da. 2 Corintios 2:14. También significa disfrutar la libertad del Espíritu. Romanos 8:2. Significa apropiarse de una nueva relación con Dios, según 2 Corintios 1:21. También es tener un mensaje ciertísimo, 2 Corintios 2:17. Significa tener un testimonio patente, 1 Tesalonicenses 4:16. Es estar en su cuerpo, Él es la cabeza. Significa compartir sin temor la esperanza de vida, según 1 Corintios 18 al 19. Es descansar después de la muerte con seguridad, 1 Tesalonicenses 4:16. Es ser bendecido por causa de Él y por Él, según Efesios 1:1. Estar en Cristo es vivir afectado en cada área de la vida por sus cuidados y bendiciones y mandatos. Así es que Pablo utiliza esta expresión dando a entender estos aspectos según su contexto. Así es, Dios nos bendijo al escogernos en la eternidad pasada y nos escogió con un fin. Y ese fin es de santificarnos y todo lo demás que nos dicen los primeros versículos que ya leímos y que ya escudriñamos en la primera parte. Tenemos entonces que desde la primera parte hasta esta parte vamos a estar meditando en 3 formas en las que Dios nos bendijo. Ya vimos como primer punto en el versículo 4 que fuimos escogidos. Segundo punto, según el versículo 5 en su primera parte, fuimos predestinados. Y como tercer punto, que es el que vamos a estudiar en esta ocasión, la segunda parte del versículo 5, fuimos adoptados. Repitámoslo, fuimos escogidos, fuimos predestinados y fuimos adoptados. Vamos a repasar un poco entonces aquí, según el punto número 1, fuimos escogidos. El versículo 4 nos dice que nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El versículo 4 tiene cuándo nos escogió y para qué nos escogió. Ahora, el punto número 2, fuimos predestinados. El versículo 5 nos habla, dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El versículo 5 nos habla de que nos predestinó en amor. Ese fue el motivo de la predestinación.
Pero el objetivo para ser predestinados es la adopción, ser hijos suyos, y el medio que utilizó es Jesucristo, su sacrificio, su sufrimiento, su entrega, su muerte por nosotros. Y dice, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué motivó a Dios a hacer esto? Es su sola voluntad. Ya explicamos, nadie le sugirió a Dios esto, nadie se lo propuso, simplemente por amor, según su voluntad. Muy bien, entonces tenemos el tercer punto, que es, fuimos adoptados, que es el punto al que nos vamos a dedicar ahorita. Hay 3 elementos en la adopción, y vamos a ver hoy esos 3 elementos, en esta segunda parte de Benditos en Cristo, para que produzca en nosotros la gratitud por habernos permitido entrar en su familia. El primer elemento de la elección es el resultado, es ser de la familia. ¿Ya? El primero, eso es un resultado, ser de la familia, según la segunda parte del versículo 5. Segundo elemento de la adopción, el medio es Cristo, según la tercera parte del versículo 5. Y tercer elemento, la meta es la gloria de Dios, según la primera parte del versículo 6. Entonces tenemos un resultado, tenemos el medio y tenemos la meta. El resultado es ser de la familia, el medio es Cristo y la meta es la gloria de Dios. Muy bien, el versículo 5 dice así: entonces, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Vamos a ver entonces el punto número 1, el resultado. ¿Cuál es el resultado? Ser de la familia. Y esto lo sacamos de la parte donde dice para ser adoptados hijos suyos, ahí en el versículo 5. ¿Para qué es que nos predestinó Dios antes de la fundación del mundo? Primero respondamos esa pregunta. Para ser adoptados hijos suyos. Esa es la respuesta. Para ser adoptados hijos suyos. O sea que Dios está predestinando personas en el pasado para adoptarles, para hacerlos hijos suyos. Sabemos que adoptar es el acto de adquirir un hijo por la vía legal y no por la vía natural o fisiológica, pues Dios ha adoptado a los cristianos como hijos suyos, y los hijos adoptivos tienen los mismos derechos que los hijos naturales. Pueden ser hijos al 100% y pueden heredar directamente de sus padres como hijos normales. Cuando venimos a creer en Él, somos hechos hijos. Pero esto es posible por algo que ocurrió hace mucho tiempo antes de la creación. Como dijimos en la primera parte, los que están destinados a creer, esos son los que van a ser hijos. Juan 1:12 dice esto: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos, por la fe, el derecho y los beneficios de pertenecer a la familia de Dios por Cristo. Dios no solo nos perdonó, sino que sobre eso nos hizo hijos suyos por su gracia y por su amor. Ser hijo de Dios es un privilegio y una verdadera bendición, porque merecíamos el castigo eterno, pero en lugar de darnos castigo eterno nos perdona, y sobre todo eso nos hace hijos de Dios. Estábamos sin merecer, siendo antes lo que éramos, ahora comemos en su mesa, dormimos en sus manos, en sus brazos, somos cuidados por Él y viviremos para Él a sus pies para siempre. Vamos a ver los beneficios de la adopción. El primer beneficio es la forma en que nos relacionamos con Dios. Ya no somos más esclavos, es la primera forma en que nos relacionamos con Dios. Y Gálatas 4:6 lo dice así: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Número 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. O sea que no somos más esclavos del pecado, de nuestra concupiscencia, somos hijos, ¿verdad? Entre los beneficios es que somos hijos, no más esclavos. La manera siguiente es la oración. Vemos en el Padre Nuestro, ¿verdad? Así le denominamos a la oración modelo que Jesús en Mateo 6:9 dice. ¿Cómo empiezan a orar ustedes? Padre nuestro que estás en los cielos. Nosotros ya no somos esclavos
del mundo ni del pecado. Somos hijos y nosotros ahora a Dios lo tratamos como Padre nuestro. Otra manera en que nos relacionamos con Dios es el que intercede por nosotros ahora ya siendo hijos, la ayuda del Espíritu Santo. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda en esa convicción, nos ayuda en esa comunicación con Él. Otra manera en que nos relacionamos con Dios es que Él nos ama. Él nos ama, Él no nos tiene ahí así descuidados, sin ningún afecto, sin ninguna afinidad. Dios nos ama. 1 Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dios nos ama. Otra forma de relacionarnos con Dios es Él nos comprende. Salmo 103, 13 y 14 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Él nos comprende, somos débiles, somos pequeños, somos dados a errar, a tener miedo, a desconfiar, pero Él nos comprende. Otra forma de relacionarnos con Dios es Él nos da dones. Mateo 7:11 nos dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? El cristiano debe vivir confiado de que tiene una relación especial con Dios. Leer su palabra nos instruye y guía para que aprendamos y estemos conscientes de que somos privilegiados teniendo una relación íntima, estrecha con el Creador del universo, puesto que Él es nuestro Padre que nos cuida, nos ama, nos da todo lo necesario para salir triunfantes de nuestras pruebas en este mundo. Al orar, se puede contar con su poder cuando lo necesitamos. Solo queda en su sabiduría la forma en que Él se ha de manifestar para salir a nuestro auxilio. ¿Tiene usted una relación de calidad con Dios? ¿Se siente hijo querido y amado por Dios? Es hora de que esa relación empiece a disfrutarse y a recibir el gozo que ello produce. Hable con Dios, pídale, pregúntele. Quéjese con Él, cuéntele sus problemas, dígale sus sueños, sus anhelos, confiésele sus necesidades, confíele sus temores, dígale cuánto le ama también. Tiene derechos como hijo, ya que Él le ha dado un lugar en su casa, en su familia. Muy bien, otro beneficio de ser de la familia de Dios es la manera en que nos relacionamos con las personas. En la Biblia vemos que los creyentes son hermanos entre sí. Pablo frecuentemente llama hermanos a sus lectores y se refiere a que somos hijos de Dios, miembros de una misma familia. Primero, lo que hacemos en la iglesia es un trabajo de familia. Somos de una misma sangre. 1 Timoteo 5:1 nos dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes como a hermanos. A los ancianos como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Aquí Pablo está asemejando la iglesia a una familia. Vemos ahí madres, padres, hermanos, hermanas. Somos miembros de una sola familia. Dios nos ha dejado una sola tarea para que la realicemos juntos, unidos como familia. Otra cosa es, no se compite, sino que se aunan esfuerzos para lograr una tarea. 1 Pedro 3:8 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. En 1 Pedro nos está dando la figura de una familia, lo que es el afecto fraternal, de hermandad. Otro aspecto es, podemos disfrutar de una relación amorosa entre los de la misma fe. Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó. Esto de andar en amor quiere decir compartir el amor con los demás, apreciar, dar afecto, y luchar por los demás, como que somos de la misma familia, de los que creemos la misma fe. Las personas con falta de cariño, maltratadas, solitarios, estresados, pueden venir a congregarse para disfrutar las
atenciones amables y amorosas que hay entre cristianos. Esa es una gran ventaja de andar en amor, de que nosotros contagiamos a los demás, los motivamos, les hacemos sentirse queridos y ellos pueden llegar a agregarse a nuestra congregación gracias a esta calidad de trato que nosotros les damos. Otro aspecto es que como hermanos somos ejemplo de unidad al mundo para que conozcan a Dios y puedan recibir un cambio en sus vidas. Filipenses 2:14 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Eso es como ejemplo de vida a la sociedad, al vecindario, a nuestros compañeros de trabajo, de estudio, a nuestros familiares que no creen en Cristo. Sí, el cristiano puede imitar a su padre espiritual en casi todo lo que él es, aplicándolo a las relaciones entre hermanos. Compartimos ayuda, compartimos comprensión, exhortación, compañía, perdón y sobre todo el ejemplo de una vida guiada por Él en santidad, para que los demás se animen a seguir adelante, creciendo y siendo edificados en la misma vida cristiana, y para que los incrédulos se acerquen a escuchar el mensaje de Cristo y sean tocados. ¿Cómo está tu vida de comunión entre hermanos? ¿Tienes una relación activa y edificante con los creyentes? ¿Demuestras el deseo de estar entre la familia de Dios? ¿Ayudas, animas, motivas, exhortas y amas a los cristianos de tu iglesia? Ve a tu alrededor. Piensa, todas estas personas tienen su propia historia y batallan diariamente, como tú y como yo, en este mundo tan difícil. Ellos necesitan, como cualquier otra persona, de una palabra de ánimo o de un abrazo para seguir adelante llevando cargas que cada vez parecen más pesadas. Mira hacia afuera. Hay gente necesitada de un ejemplo de vida para acercarse a Dios con confianza. Que Dios nos ayude a crecer en este sentido para que muchos puedan ser bendecidos por su aporte en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Muy bien, punto número 2 ahora. El medio es Cristo, según la tercera parte del versículo 5. Dice, por medio de Jesucristo. Vamos a desenvolver esta frasecita. No podríamos llegar a disfrutar ninguno de esos privilegios que ya mencionamos si no fuera por nuestro Señor Jesucristo. Todo, absolutamente todo, fue hecho a través de Él, por medio de Él. Dios decidió que el plan se realizaría por medio de Cristo. Para llegar a ser hijos de Dios deberíamos tener vida, haber creído, ser perdonados, ser santificados, ser limpios de pecado, regenerados, sellados con el Espíritu Santo. En otras palabras, por medio de Jesucristo quiere decir lo que Jesucristo hizo por nosotros hace posible que el plan de Dios tenga efecto, que sea posible, que se cumpla, que tenga lugar. Ahora, ¿qué es lo que Cristo hizo? Eso lo responde Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo, ¿qué hizo? Murió por nosotros, su sacrificio. Eso es lo que Jesús hizo. Morir por nosotros, ¿qué significa? Significa mucho. Él hizo todo lo que nosotros no podíamos hacer para tener la vida eterna. Él llevó nuestro castigo, Él pagó nuestra culpa, Él sufrió nuestro sufrimiento, Él calmó la ira de Dios con su muerte, Él vivió nuestra vida, Él murió nuestra muerte. Él fue nuestro sustituto delante de Dios. Veamos lo que dice Isaías 53. Me gusta qué es lo que dice acá, porque es el Evangelio en el Antiguo Testamento. Veámoslo, Isaías 53, versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos a Él por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos todos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su propio camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros.
Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Así es. A través de Cristo obtuvimos el perdón y la salvación. Fuimos reconciliados con Dios. Recibimos todas las bendiciones en los lugares celestiales, y ahora por haber creído en Él podemos ser llamados hijos suyos. Eso lo podemos ver en Juan 1:12. De no ser Jesús, el Jesús de Nazaret, nadie podía ser salvo. Nadie podría pagar por los pecados del ser humano, solo Cristo. No puede una persona endeudada pagar la deuda de otro. Solamente Jesucristo, porque Él es perfecto. Hechos 4:12, y dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál es el único nombre mediante el que podemos ser salvos? Jesucristo. No hay ningún otro medio, no hay ninguna otra forma para salvarse, menos las obras, porque como lo veremos en el capítulo siguiente, las obras del ser humano están manchadas y no alcanzan, no son suficientes para pagar por su salvación, por su rescate. Ahora, Cristo hizo posible que nos pudiéramos acercar al Padre sin temor y con libertad. Solamente en Jesús hay salvación. Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por un lado, los hombres están incapacitados en su totalidad de llegar a Dios por sus propios medios. Y en segundo lugar, el único camino para llegar a Dios es Jesucristo. Ahora, no podemos llegar a Dios manchados, porque a Dios nadie llega si no tiene santidad. Esa santidad nos es impartida a través del sacrificio de Cristo. Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ahí Él está estableciendo que no hay nadie más a quien ir, solamente en Jesucristo. Ahora, recordemos, estamos en el punto de que es por medio de Cristo, y solo de Cristo, que podemos pasar a formar parte de la familia de Dios. También Hebreos 10:19 nos dice así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Una vez más, es la misma idea. Es solamente a través de Jesucristo que podemos entrar al Padre, creyendo en Él, confiando en Él, aceptándolo como Señor y Salvador de nuestras vidas. En pocas palabras, la fe que salva. Jesús es el medio a través del cual Dios hizo posible la salvación de los seres humanos, perdidos y condenados. Él es el único medio por el cual obtuvimos la salvación. No se debe confiar en nadie más. No hay corredentores. Escúcheme bien, no hay corredentores. La Biblia no menciona a nadie más. Al contrario, ya leímos los textos, que solamente a través de Cristo. Él fue clavado en la cruz. Él es el que derramó su sangre, y Él es el que sufrió todo lo que nos tocaba sufrir a nosotros justamente. ¿Quién más sufrió? ¿Quién más fue el que dio su vida? ¿Quién más era completamente santo para poder morir por nosotros? Nadie más. Lo sentimos mucho si esto ofende a alguien cuando decimos que no hay corredentores, pero es la verdad de la Biblia. La Biblia no nos menciona a alguien más a través del que podamos ser salvos. Dice la palabra de Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, únicamente uno.
Si hubiera alguien más, lo diría y lo mencionaría. ¿Has hecho a Jesús tu Salvador? ¿Has aceptado que solamente a través de Él puedes tener perdón de pecados y reconciliación con Dios? Su sacrificio no cuenta para nadie si no se cree en Él. ¿Has hecho de Jesús tu Señor? Él debe ser tu Salvador, pero también tu Señor, para servirle de por vida. Agradezcamos a Jesús por hacer posible nuestra participación en la familia de Dios. De no ser por Él, seríamos perdidos y sin esperanza. Estaríamos en esclavitud con el pecado, alejados de Dios. Alabemos a Jesús. Bendigámosle, agradezcámosle, tomémosle a Él como el único camino al Padre. Pasemos a la siguiente frase. Dice, según el puro afecto de su voluntad. Aquí hay algo que responde a cierta controversia que hay en cuanto a la salvación. Algunas personas dicen que el acto de predestinar y adoptar es algo que Dios hace según Él conoce lo que la gente hará en el futuro. Pero este párrafo nos habla de Dios haciendo las cosas porque Él quiere y no porque Él ve algo digno en alguien. No es por méritos. La gracia de Dios toma parte aquí y su soberanía al escoger, al predestinar y al adoptar a quien Él le place. Éxodo 33:19 dice, tendré misericordia del que tendré misericordia. Romanos 9:15 lo vuelve a usar definiendo el punto de la soberanía de Dios al escoger a quien es salvo. Es porque Él quiso, no porque Él supo que algunos iban a querer. Si Dios escoge y predestina y adopta a alguien porque simplemente sabe que creerá, entonces estaría escogiendo por algo que alguien hace y no sería por gracia, porque si es por obras ya no es por gracia, según Efesios 2:8 y 9. De lo contrario, algún texto diría que nos escogió por las decisiones que nosotros tomaríamos en nuestras vidas, pero dice por el puro afecto de su voluntad. El puro afecto de su voluntad, solamente lo que Él quiso hacer, nada más añadido, es pura voluntad de Él. A Él le dio la gana hacerlo así, es el beneplácito, su buena voluntad. Un benéfico deseo, una intención. Él quiso algo bueno que le nace a Él, no a alguien más, no a ti ni a mí. Nació en su voluntad. ¿Sigues creyendo que tu salvación se basa en tu comportamiento? ¿En tus destrezas como hombre o como pensador o tomador de decisiones? ¿Estás quitándole la gloria a Dios y te la estás dando a ti? Nadie puede agradar a Dios al 100% porque todos somos pecadores. Nadie puede hacerlo por sí mismo. Dios quiso que así fuera. De lo contrario, nadie sería salvo. El verso 6 nos aclara el para qué de este acto de amor y soberanía. Dice, la meta es la gloria de Dios. Y aquí ya pasamos a nuestro tercer punto. Al versículo 6, primera parte. La meta es la gloria de Dios. Y dice el versículo 6 en su primera parte, para alabanza de la gloria de su gracia. La primera parte del versículo 6 nos habla del objetivo de habernos adoptado de parte de Dios. Dios quiere que se le alabe por la gloria de su gracia. En otras palabras, lo glorioso que es Él al haber elaborado tan perfecto plan para nosotros. Cuando dice, según el puro afecto de su voluntad, se refiere a que nada ni nadie más influenció en esa decisión. Por lo tanto, cuando se ve el resultado de tan grande labor, el único que se lleva las palmas, la ovación, es Dios, quien hizo todo por su propia decisión. Su gracia es gloriosa. Es magnífica, es estupenda, es incomparable, es inigualable. No se puede describir, tiene grandeza infinita. El habernos dado todo eso gratuitamente es glorioso. No podemos dejar de alabarle. Debemos estar continuamente en un estado de agradecimiento y admiración por lo que nos ha dado inmerecidamente. Un texto que nos habla de esa gracia está en la misma carta a los Efesios. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8 y 9. ¿Estás alabando tú a Dios con intensidad por esta decisión que Él tomó de escogerte, de predestinarte? Una decisión de Él nomás. ¿Derramas tu ser completamente para darle lo que solo a Él le pertenece? Su gloria. ¿Eres lo suficientemente agradecido como para alabar a Dios sin reservas?
¿Te diste cuenta ya lo que Dios te ha dado? Alábale. Alabémosle y démosle gloria porque Él se lo merece hoy y para siempre. Es de gran bendición el saber lo que Dios ha hecho por nosotros, porque nos trae gozo y nos trae motivación el descubrir que su amor, su sabiduría, su soberanía ha sido a favor nuestro, que somos especiales y que Dios dio lo que era necesario para tenernos frente a Él un día, alabándole con todo el corazón por las grandes maravillas que hizo a nosotros, que tan solo merecíamos el castigo eterno. Es motivo de alabanza y gratitud porque no solo nos salvó de la condenación eterna, sino que nos preparó un lugar a su lado para estar siempre con Él como hijos. Como hijos. Dios es un Padre perfecto, que tiene hijos amados perfectamente, y Él ya empezó a cuidar de nosotros. Él ya empezó a asegurar nuestro futuro, así como aquella madre que está planificando la fiesta de su hija con mucho amor y con mucho esfuerzo. Así Dios está planificando nuestra llegada al reino de los cielos y ya la anticipó ahora porque nosotros formamos parte de su reino espiritualmente. Pero cuando ese reino se manifieste físicamente, nosotros tenemos un lugar preparado ahí por parte de Dios para nosotros. Por eso el cristiano no se cansa de alabar a Dios porque comprende que ese es su trabajo. Alabar a Dios, después de haber recibido tan grande regalo de Dios, es su adopción. Ya no somos esclavos del pecado, ahora somos adoptados hijos suyos. Vivimos en su casa, bajo sus cuidados, bajo su provisión, bajo su protección, bajo su enseñanza, incluso bajo su corrección y disciplina. Él nos lleva adelante, nos hace crecer, nos alimenta y nos da todo lo necesario para que lleguemos un día a su lado. Si no alabas a Dios, si no te deleitas bendiciéndole, es porque no has entendido las maravillas de tu salvación y tu elección y tu adopción. Y necesitas meditar más en esto, porque esto te dará gozo. Y no podrás contener tus deseos de alabar a aquel que te rescató del infierno y te dio la vida eterna. Vamos a orar. Gracias, Padre eterno, por las cosas que nos has dado. Bendiciones espirituales, Señor. Porque nos has hecho de tu familia, porque ahora estamos protegidos por ti, amados por ti, sustentados por tu amor de Padre perfecto. No existe amor más grande en este mundo que el amor que tú das. Tú eres nuestro Padre celestial, nuestro Padre por excelencia, el ejemplo que todo padre debe seguir. Y tú nos has hecho hijos para siempre. No somos más personas desconocidas para ti. Tú nos amas y te damos gracias por eso, Señor. Te bendecimos, te alabamos y exaltamos tu nombre. Gracias, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Sagrado Jesús. Amén. Es nuestra oración que cada uno de ustedes, al oír la palabra de Dios, reciba bendición para su vida y que esto les ayude a crecer en santidad y en la vida cristiana. Gracias por escucharnos.